Esta es la continuación del caso de Kamila Valieva. Si no has visto el primer video, aquí te dejo la primera parte, en una tarjetita o en la parte de abajo. Hoy toca hablar sobre la sanción que ha recibido, pero sobre todo, las posturas que se están enfrentando y las cosas que, a mi parecer, dejan mucho que desear. Además, ¿qué ha pasado con esta gran atleta y qué se espera para ella? Porque a pesar de que ya se dio el veredicto del caso de Kamila Valieva, esto aún no se ha terminado, y al parecer, aún falta para que esta historia llegue a su fin. Gracias a quienes se han unido a la comunidad y patrocinan estos videos. Si aún no lo haces y quieres apoyarme patrocinando este canal y aparecer aquí, te invito a que te unas a la comunidad. Primero, hagamos un recuento de unos meses a la fecha. Al principio, la investigación y quién iba a decir cuál era el veredicto era la Rusada. La investigación le tomó a la Rusada 6 meses. Y después de recopilar todos los documentos, el comité disciplinario de la agencia rusa, el DAC, no pudo tomar una decisión hasta diciembre del 2022. Todo se prolongó tanto que la Agencia Mundial Antidopaje intentó quitarle el caso a la Rusada y transferirlo directamente al TASS. Pero en Moscú, en el último momento, lograron dar un veredicto que fue inmediatamente clasificado. Sin embargo, pronto quedó claro que el DAC no encontró culpabilidad ni negligencia de la sospechosa en la violación de las reglas. La única sanción que se le impuso fue la anulación del resultado mostrado por Kamila el día que dio positivo por trimetazidina, o sea, el 25 de diciembre del 2021. Esto afectó solo los resultados del Campeonato de Rusia en San Petersburgo, donde Valieva obtuvo el primer lugar. Pero, al saberse el resultado, tanto la misma Rusada, la Agencia Mundial Antidopaje y la Unión Internacional de Patinaje apelaron, y todo recayó en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TASS. Como saben, el veredicto del Tribunal de Arbitraje Deportivo ya fue emitido a finales del mes de enero, específicamente el 29 de enero, dándole a Kamila Valieva la sanción más elevada que podía recibir, algo que dejó a todos perplejos: 4 años de suspensión, anulando los resultados obtenidos desde el 25 de diciembre del 2021 hasta la fecha. Como resultado de esta sentencia, Valieva pierde los títulos de campeona olímpica, campeona mundial y campeona europea, que ganó en la temporada 2021-2022. Esta sentencia era la que estaba pidiendo la Agencia Mundial Antidopaje, ignorando por completo el hecho de que Kamila debía ser tratada como una persona protegida, porque al momento de dar positivo solo tenía 15 años. Por este motivo, la decisión del tribunal resultó ser algo cuestionable, pues recordemos, en el video pasado, les comenté que al ser una persona protegida, los responsables de ella serían los principales culpables. Por eso a todos les causó conmoción conocer tan severa sanción. Inmediatamente de conocer la sanción, quienes apoyan a Kamila comenzaron a hablar sobre una apelación ante la decisión del TASS. Sin embargo, la abogada deportiva Anna Antseliovich dijo lo siguiente con respecto a este tema. Es posible apelar la decisión actual del TASS, pero solo por motivos de procedimiento en un plazo de 30 días. Si la parte de la deportista considera que se han violado sus derechos y no se ha tenido en cuenta el testimonio de algunos testigos, es posible impugnar esta decisión ante el Tribunal Supremo de Suiza, pero no considera el fondo del caso. Solo averigua si hubo desviaciones procesales que afectaron el resultado de la decisión y luego envía el caso para su reconsideración por el TASS. En general, una suspensión de 4 años es la pena máxima por una primera infracción por dopaje y se impone solo cuando el tribunal no encuentra ninguna razón para aliviar la difícil situación del acusado. En el caso de Valieva, es muy extraño, porque la sustancia encontrada en su cuerpo
difícilmente puede atribuirse a un dopaje consciente de parte del atleta. También existía la posibilidad de su ingestión accidental en el cuerpo, y en general está claro para todos que era poco probable que la joven atleta violara conscientemente las reglas antidopaje. Por lo tanto, es casi seguro que el TAS no solamente tuvo en cuenta el caso específico, sino también el caso desfavorable por dopaje de todo el deporte ruso, y posiblemente también tuvo en cuenta la situación geopolítica actual. Y más adelante explicaré por qué. El servicio de prensa de la Agencia Mundial Antidopaje declaró lo siguiente ante la resolución del TAS. La Agencia Mundial Antidopaje es consciente de la frustración de las partes interesadas debido al tiempo que se ha dedicado a este caso. Sin lugar a dudas, la Agencia Mundial Antidopaje comparte esta decepción, por lo que en cada etapa del proceso, incluidos los procedimientos de primera instancia en Rusia, insistió en una rápida resolución del caso. Desde mi punto de vista, esto es ser cara dura, y también, más adelante, te explicaré por qué. Apenas estamos poniendo las cartas sobre la mesa. Y las reacciones en desacuerdo por parte del país al que pertenece Kamila no se hicieron esperar. El secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, dijo al canal de Telegram Shot lo siguiente. Por supuesto, no estamos de acuerdo. Deben establecerse mecanismos de apelación. Debemos proteger los intereses de nuestros atletas hasta el final. El vicepresidente honorario de la ISU, Alexander Lakernik, dijo en una conversación con Sport Express que estaba muy decepcionado con este veredicto, diciendo también lo siguiente. Solo Kamila y su equipo saben qué hacer a continuación. Tenemos que apoyarlos en todos los sentidos. Me sorprende esta decisión. Pensé que sería diferente. Al menos algún tipo de compromiso. 4 años para un deportista menor de edad por una sustancia que es inútil en el patinaje artístico. Incluso con violaciones en la tramitación de los resultados de las pruebas. El castigo máximo posible en tal situación es el fracaso total de los abogados o la evidente parcialidad del panel de jueces. En la situación geopolítica actual y después de todas las campañas antidopaje contra Rusia, esto era de esperarse. El periodista Oleg Shabonaev, jefe de periodistas del periódico Sport Express, dijo también lo siguiente. El Comité Olímpico Ruso, el ROK, dijo que la decisión del TAS es negativa, pero ya no es posible contar con la objetividad imparcial de esta estructura internacional, y lo sabemos por el ejemplo de aquellos casos en los que el propio ROK participa. Por otro lado, hay quienes festejan esta resolución, al igual que la Agencia Mundial Antidopaje. Travis Tygart, espero haberlo dicho bien, director general de la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos, o sea, la USADA, dijo lo siguiente. Este es el resultado correcto y esperamos que los atletas limpios que participaron en los Juegos Olímpicos finalmente puedan experimentar alegría y satisfacción después de una larga espera de la justicia. Esta es una victoria para la Agencia Mundial Antidopaje, para el deporte limpio y para los atletas de todo el mundo. Cualquiera que drogue a niños debería ir a la cárcel. Pedimos a los gobiernos que consideren criminalizar el suministro de drogas estimulantes a menores. Lo que esta persona desconoce, y muchos lo hacen, o intentan por lo menos hacer que no saben, es que en el país de Kamila Valieva, cualquier persona que haga esto va a prisión. Ya está tipificado. Al llegar todas estas declaraciones y las diferentes posturas que se dieron, así como los diferentes cuestionamientos, aún no se daba a conocer el razonamiento por el que el TAS había tomado esta resolución tan severa. Y como ha sido costumbre en este caso, rápidamente comenzaron a surgir filtraciones a ciertos medios de comunicación. Por ejemplo, el portal británico The Times publicó extractos del razonamiento de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, y algunos otros medios especularon que esta era la forma en que los jueces intentaban justificar la excesiva dureza de la sentencia. Y fue hasta el 7 de febrero que el Tribunal de Arbitraje Deportivo hizo público el razonamiento de esta decisión, a pesar de que la parte rusa había solicitado que no se hiciera pública para seguir intentando, o por lo menos proteger un poco, a la chica menor de edad. En ese documento que publicó el TAS,
es que está detallado todo lo que ocurrió. No hablaré a fondo de cada uno de estos puntos, porque ya hay muchos canales que hablan de todo este documento y sus puntos claves, y lo que a mí me interesa es que vean más allá de lo que es algo oficial, porque aquí es donde se enturbia todo, y hay que hacer preguntas, y hacer estas preguntas nos dejan pensando en el actuar de estos organismos internacionales que supuestamente velan por el deporte limpio y el cuidado de los atletas. En primer lugar, hay que decir que no existe la presunción de inocencia en los tribunales del TAS. Tampoco se aplica la presunción de culpabilidad, que es un error muy popular. El tribunal se guía por el llamado equilibrio de probabilidades, escuchando a ambas partes. En documentos del TAS de diciembre del 2022, Valieva declaró lo siguiente en una audiencia. Este medicamento está en casa. Puede haber formas completamente diferentes en las que entró en el cuerpo. Por ejemplo, mi abuelo bebía de un vaso. La saliva se metió en él. Yo bebí de ese vaso. Pero hay que tener en cuenta el hecho mismo de que el medicamento estaba en la casa y lo más probable es que esté contaminado. La Agencia Mundial Antidopaje cuestionó esta versión, argumentando que el atleta partió hacia el Campeonato de Rusia el 22 de diciembre y desde entonces no había estado en contacto con su abuelo hasta la prueba de dopaje del 25 de diciembre. Para refutar esta afirmación, la patinadora ahora comenzó a decir que se llevó un postre de fresa hecho por su abuelo y probablemente tenía rastros de contaminación por trimetazidina. Además, lo llevó consigo a Moscú, a San Petersburgo y lo comió en 2 sesiones. Primero, el 22 de diciembre por la noche y luego el 23 de diciembre por la tarde en lugar de la cena. Pero, a grandes rasgos, para no meterme en todo este lío, como no se presentó ninguna prueba que acreditara este hecho, esta defensa no tenía sustento alguno. Y ahora, después de la sentencia, en un comunicado de prensa, el TAS explicó por qué Camila fue tratada como una adulta, diciendo lo siguiente: dado que el atleta no pudo probar que no cometió intencionalmente una violación de las reglas antidopaje y dado que no se cumplió el criterio de ausencia de culpa sustancial o negligencia, entonces, de acuerdo con las reglas, no había motivos para tratar al atleta de otra manera que no fuera un adulto. Y ahora sí, comencemos con ciertas preguntas. En primer lugar, la defensa de Camila. Ella fue representada por un bufete de abogados ruso que anteriormente trabajó con el Comité Paralímpico Ruso, pero su defensa ha sido muy cuestionada, porque mantuvieron la débil defensa que ya se veía venir que iba a fracasar desde un inicio, teniendo además otras alternativas para esta defensa. Por ejemplo, el abogado deportivo Artem Patsev, quien ha defendido a otros atletas de manera exitosa, como es el caso de Nadezhda Sergeyevna, con la firma Claver Consulting, o sea, la firma de abogados en la que se encuentra Artem, ha logrado disminuir la sentencia a varios atletas como la que recibió Camila. Incluso, se puso en contacto con los abogados de Camila para comentarles sobre suplementos contaminados de la Agencia Federal Médico-Biológica. Pero estos abogados de Camila no hicieron nada. ¿Acaso se están protegiendo otros intereses por arriba del atleta? El cuestionamiento a la defensa del atleta proviene de otros atletas y especialistas del tema, del mismo país del que es Camila Valieva. Otro cuestionamiento a todo esto es sobre la parcialidad o imparcialidad de los jueces del TAS, pues otros casos son las valoraciones para castigar a un atleta mayor de edad y menor de edad, y estos resultados han sido completamente distintos. Por ejemplo, el caso de la nadadora jamaiquina Mackenzie Headley. La deportista dio positivo 2 veces en competiciones internacionales con una diferencia solamente de 2 meses y medio, el 17 de abril y el 30 de junio del 2022. En ambos casos, en competencias en las que participaron varios países del Caribe. Claro, no los Juegos Olímpicos, pero tampoco en una competencia callejera, por decirlo de algún modo. Se encontraron 3 sustancias prohibidas en la muestra de abril y 2 en la muestra de junio.
Y todos estos fármacos estaban prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje por ser considerados doping obvio, que mejoran la resistencia y disminuyen la grasa. Hadley tenía 15 años en ese momento. Es decir, ella, al igual que Valieva, es una atleta protegida. En octubre, la nadadora fue suspendida temporalmente. Luego hubo una investigación dentro de la IADP, el panel antidopaje independiente, un organismo jamaiquino similar a lo que es la RUSADA. Lo importante aquí es que no hay documentos oficiales sobre la decisión o detalles de los procesos en el sitio web de esta organización. Existen notas, eso sí. En estas notas se escribe que durante el procedimiento, la atleta declaró que no usó intencionalmente sustancias prohibidas, y el motivo de la muestra positiva fue contaminación accidental o sabotaje. La atleta fue tratada con la mayor discreción posible. El castigo fue una reprimenda. Se anularon los resultados de 2 competencias, pero se confirmaron los resultados de las siguientes competiciones antes de la suspensión provisional, es decir, de junio a octubre del 2022. Y como les dije, hay que tener en cuenta, por ejemplo en este caso, el análogo de la IADP en Jamaica es la RUSADA en Rusia. La Comisión Disciplinaria Antidopaje también había impuesto el castigo más leve posible, anulando solo los resultados de las competencias rusas. Y aquí la pregunta es, si la AMA no está interesado en el caso de Hadley, aparentemente no. En cualquier caso, la agencia nunca se pronunció al respecto. Es lógico que el caso de Valieva, que se dio a conocer en Beijing, tenga mucha más resonancia. Sin embargo, una atleta sigue compitiendo y la otra ya no, y seguirá suspendida por 2 años más. Y aquí podemos hablar de una forma de discriminación por nacionalidad o evento. ¿No sería justo haber sido tratadas de la misma manera? Es otra pregunta importante de hacer. Otro caso interesante es el de la estadounidense Madison Cox. Su caso fue considerado por el panel de dopaje de la Federación Internacional de Natación, la FINA en aquel entonces. En febrero del 2016, Cox dio positivo fuera de competencia. Fue encontrado, trimetazidina. Y a continuación simplemente me limito a leer algunas cosas que están publicadas con relación a este documento oficial que se publicó después en la página oficial de la FINA. La señorita Cox es una atleta honesta, muy trabajadora y de gran confianza, que no es una tramposa. Desafortunadamente se encuentra en un dilema. Total, en este documento se hablan maravillas de ella. La comisión no pudo hacer una evaluación de culpa o negligencia, dada la continua incertidumbre en cuanto a cómo llegó la trimetazidina al cuerpo de Cox. Desafortunadamente, por esta razón, la sanción debe permanecer en una descalificación de 2 años, dice la decisión final. Sin embargo, 6 meses después, Cox apeló al TAS y dijo que la contaminación se produjo a través de suplementos dietéticos. La FINA y la Agencia Antidopaje de Estados Unidos realizaron pruebas de laboratorio y el castigo se redujo a 6 meses. Interesantes los extraños argumentos en el archivo de la FINA sobre la honestidad y el trabajo duro. El último caso interesante es el de la australiana Shaina Jack, y de nuevo, nadadora. Tras un recurso ante el TAS, su periodo de inhabilitación también se redujo de 4 a 2 años. El juez concluyó que el atleta probó que la violación no fue intencional. La razón principal de esta conclusión fue la propia evidencia del atleta. El juez señaló que el atleta fue categórica y creyó que no tomó la sustancia prohibida intencionalmente. Para llegar a esta conclusión, el juez tuvo en cuenta su gran diligencia y el seguimiento de todos los protocolos recomendados y su profundo desdén por el dopaje y las trampas deliberadas. Interesante. En otras palabras, solo porque ella lo dijo convencida y los jueces creyeron en ella, es que se redujo la sanción. Dicho y visto esto, que son casos que tú mismo puedes buscar y revisar, ¿sigues creyendo
que no hay tintes políticos en la decisión tanto de la Agencia Mundial Antidopaje y el Tribunal de Arbitraje Deportivo? Otra pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Se puede confiar en la Agencia Mundial Antidopaje y el TAS en asuntos confidenciales y temas delicados cuando se trata de un atleta protegido? ¿Cómo se filtraron exactamente los documentos secretos a los medios de comunicación? Estos órganos no tienen ningún derecho moral y ético para manejar estos casos confidenciales y temas de personas protegidas. E incluso, la necesidad de la publicación oficial de la parte motivacional es dudosa. Y esto, por supuesto, puede traumatizar más a la joven atleta. Permítanme recordarles que la Rusada pidió evitar esta medida, pero el tribunal decidió publicar el documento basándose en las protestas públicas. Esto significa que las relaciones públicas son más importantes para el TAS que la salud mental de un acusado menor de edad. Y además, ¿por qué se ignoró la condición de persona protegida? Solo por no poder demostrar cómo llegó ese medicamento. ¿Es legal quitar el estatus de persona protegida cuando los mismos jueces consideran que ella no tenía nada que ver con un doping intencional? Y viendo también las demás resoluciones que se han dado anteriormente, la verdad es que esto es un sinsentido. Y algo más, ¿por qué no se castigó al laboratorio de Estocolmo? El veredicto de los jueces dice que las primeras sospechas sobre la presencia de trimetazidina en la muestra aparecieron en el laboratorio el 11 de enero. Es decir, teóricamente, pudo ser posible impedir incluso la participación de Camila en el Campeonato de Europa, por no hablar de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el laboratorio inició investigaciones adicionales que, debido a la falta de personal, se prolongó hasta el 7 de febrero. En principio, la confirmación de los datos iniciales es una práctica normal en las pruebas. Sin embargo, en este caso, se violaron los plazos estándar, lo que finalmente tuvo consecuencias muy graves tanto para Camila, personalmente, como para el equipo ruso de patinaje artístico. No se sabe si el laboratorio fue responsable de los errores inaceptables. Y ahora, agreguemos lo siguiente. Se comenzó a dar esta noticia en muchos medios de comunicación, como si, de nuevo, los rusos fueran cachados haciendo trampa, cuando no se pudo demostrar cómo llegó ese medicamento a su cuerpo. Incluso se menciona que se encontraron más sustancias que en combinación con la trimetazidina generan un mejor rendimiento. Esto con la intención clara de dar a entender que esto se trata de un doping planificado, cuando no se demostró cómo es que llegó a su cuerpo esa sustancia. Pero también lo que omiten decir es que todas estas sustancias que se encontraron en el cuerpo de Camila son sustancias permitidas, que están bajo vigilancia por la Agencia Mundial Antidopaje y no son ilegales. Incluso, alguna de ellas se encuentra en algunos alimentos. Y es importante recordarles que en el alto rendimiento se busca cualquier sustancia legal para poder aumentar el rendimiento físico del deportista. ¿Se dan cuenta cómo tergiversan toda la información? Quiero ponerle punto final a esto porque quiero pasar a otro punto. ¿Qué es lo que va a pasar con Camila? Pues no se trata solo de la resolución y la sanción y ya. En este momento, Camila no puede aparecer en ninguna competencia, pero sí puede aparecer en espectáculos comerciales o shows. Puede ser entrenadora, pero no puede serlo en instituciones estatales, o sea, solo en clubes o escuelas privadas. Pero eso no es todo. Camila seguramente perderá o tendrá que devolver todo el dinero que ganó en las competencias en las que participó en el periodo 2021-2022. Se calcula que Camila llegó a ganar alrededor de 13.5 millones de rublos en competencias rusas e internacionales, que según las reglas debe devolver debido a la descalificación. Y hay alrededor de 14 atletas esperando que esto suceda. Esta resolución del TAS no solo destruye la carrera de una deportista, que nada tiene que ver con el positivo que dio. Eso, incluso los del TAS lo saben. También pueden poner en dificultades la vida de una joven, además del maltrato psicológico que ha recibido, porque en ningún momento fue tratada como una persona protegida. Se filtró su información a varios medios de comunicación desde el inicio. Y como les comenté al principio,
Este tema va para largo, porque después de la decisión del TASS, los estadounidenses pasaron a ocupar el primer lugar. Se esperaba que Rusia quedara fuera del medallero. Sin embargo, quedaron en tercer lugar, por delante de los canadienses, quienes van a apelar esta decisión, pues creen que el equipo ruso debía ser descalificados y ellos quedar en el tercer puesto. Pero no solamente ellos van a apelar esta decisión, sino que también el Comité Olímpico Ruso, o sea el ROK, va a apelar esta decisión, pues creen que no deberían quitárseles el primer lugar. Y todo todavía se complica aún más porque al mismo tiempo los estadounidenses quieren la premiación que se lleve a cabo la entrega de medallas doradas en los Juegos Olímpicos de París 2024, dejando de lado que para que se pueda realizar la premiación, el equipo del ROK debería asistir, pero estos atletas están vetados de esta competencia. Por cierto, si te interesa te puedo contar un poco de la historia de por qué, de repente, justo cerca de los Juegos Olímpicos del 2016, se destapó una trama rusa de doping muy grande, que dejó a muchos atletas fuera. Solo dime si te interesa la trama Rodchenkov. En fin, tantas dudas y pocas respuestas. Obviamente, aquí he dejado un montón de cosas fuera que seguro ya se han tratado en otros videos y en otros canales. No quiero que el video sea muy largo, porque incluso hay lugares donde se dice que desde un principio se conocía de quién era la prueba. Y eso lo dejo hasta ahí. Pero bueno, cuéntame tú qué piensas de todo esto, de todo lo que expuse aquí. Eso sí, con respeto, porque sé que hay quienes piensan que creer que es parte de una conspiración para afectar al país y Camila no tiene sentido. Y claro, no es que todos los actores involucrados en este caso se pongan de acuerdo, sino que cada actor, independientemente, hace lo necesario para favorecer a cierto país o intereses para ganar su favor. Algunos lo hacen de una forma descarada y otros en una forma un poco más sutil, porque con todo lo expuesto, honestamente, no encuentro otro motivo. Y claro, la historia siempre será diferente dependiendo de quién la cuente y a quién decidas creerle. Todo lo que te he expuesto aquí lo puedes buscar tú mismo, pero sobre todo, sé crítico. Te leo en los comentarios. Antes de despedirme, justo antes de que esté terminando este video, lo que es un hecho es que al parecer no van a dejar desprotegida a Camila en ningún momento. Incluso, recientemente, al inaugurarse los Juegos del Futuro en Kazán, Camila se encuentra sentada al lado del presidente de su país. Y como son las cosas, eso demuestra algo. O dime tú, ¿qué crees? Si has llegado hasta el final de este video, te invito a que le des un dedito arriba, me dejes un comentario y si aún no lo has hecho, te suscribas a este canal. También si te interesa y quieres apoyar este canal, puedes darme un súper gracias o también puedes unirte a la comunidad. De esta manera me ayudas a que pueda generar muchísimo más contenido y pueda ir mejorando el equipo con el que hago estos videos. Muchas gracias por llegar hasta el final y aquí tienes unos cuantos videos que te pueden interesar.